Hola, muy buenos días. Que el Señor nos bendiga, tanto a ustedes como a mí. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios porque ha sido bueno en mi vida. Dándole gracias a Dios por continuar enseñándome, por continuar mostrándome, continuar permitiendo que yo pueda ser su instrumento para la edificación espiritual de las almas. Gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Gracias a Dios por mostrarse delante de mí. Gracias a Dios porque ha sido bueno conmigo. Gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi hijo. Gracias a Dios por amarme. Gracias a Dios por tantas cosas, por la vida, por mi iglesia. Gracias a Dios por amarme. Gracias a Dios por venir a entregar su vida por mí. Gracias a Dios por mostrarse delante de mí. Gracias a Dios por mostrarme su nombre, por revelarme su nombre. En el nombre de Jesús estoy inmensamente agradecido con Dios. Bueno, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por mi iglesia, por mis pastores. Gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Gracias a Dios por el pastor José Olivares, el patriarca. Gracias a Dios por el presbítero, mi pastor Moisés Olivares. Gracias a Dios porque ha sido bueno conmigo. Gracias a Dios por escogerme. Gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar con el plan de prosperidad divina. Esta es la segunda entrega del plan de prosperidad divina, del plan de prosperidad de Dios. Vamos a continuar. Plan de prosperidad de Dios 2. Gloria a Dios. Vamos por el punto 4. Feliz, santo y saludable. Feliz, santo, saludable y en paz. Salmo 35, 27. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Canten y alégrense a los que es. La palabra es santa. Canten y alégrense los que están a favor de mi causa justa. Y digan siempre, sé exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Dios se alegra cuando sus siervos prosperan. La palabra hebrea traducida en este pasaje por paz está llena de significado. Seguridad, felicidad, salud, prosperidad, plenitud. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, tenemos paz. Cuando
Dios permite que nuestras necesidades y nuestras carencias sean cubiertas y sean suplidas por su mano poderosa, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Gloria a Dios. Además, si Dios se alegra de la prosperidad de sus siervos, ¿cuánto más será la prosperidad de su progenie? Aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesús y adoptados por Él. Los que hemos sido gentiles, que no éramos pueblo de Dios, y Dios nos hizo su pueblo. Dice la palabra que todo el que cree en su nombre le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Todo el que cree en Jesús le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por recibirme en tu seno. Gracias por guardarme, gracias por cuidarme con el simple acto de tener fe. Por eso es que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente con el acto de creer en la muerte, en la resurrección del Señor Jesús, estamos siendo injertados en el buen olivo. Siendo un olivo silvestre, estamos siendo injertados en el olivo, en la raíz de lo que es la savia, la sangre de Cristo que corre por nosotros, corre por nuestras venas. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Piensa cómo debe agradar a Dios que nosotros, sus hijos e hijas, prosperemos en todos los aspectos de la vida. Claro, ¿qué padre no quiere, qué padre no anhela que su hijo prospere? ¿Qué padre no anhela que su hijo crezca, que su hijo mejore? Gloria a Dios. Gloria a Dios. 5. Las cosas se usan, no se aman. Marcos 10, del 17 al 27. Vamos a leerlo. Marcos 10, del 17 al 27. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas, en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que pasar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues
podrá ser salvo. Entonces Jesús mirándolo y dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Dios no se opone a que los cristianos posean cosas materiales. Sin embargo, se opone a que las cosas materiales posean o dominen a los cristianos. En este pasaje, el joven rico había guardado la ley toda su vida, pero sus riquezas lo dominaban. No fue capaz de renunciar a las cosas materiales, ni siquiera con el fin de obtener la vida eterna. Debemos tener el orden de Dios como tal es espíritu, alma y cuerpo. O sea que lo espiritual es lo primero. Dice la palabra de la siguiente manera. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que tener en cuenta de que todo lo que se ve se hizo de lo que no se ve por la palabra de Dios. Todo lo que se ve tiene un origen. Todo lo físico tiene un origen espiritual. Por eso es que Dios dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjense ustedes en mi caso. Yo no tenía nada. Bueno, aún no tengo nada porque todo es de Dios. Esta casa, mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo en otro tiempo tuve automóvil, tuve moto. Y sin embargo, cuando Dios cuando atravesé la situación de los disparos, tuve que prescindir de esos bienes materiales. ¿Por qué? Por las cosas espirituales. Dice la palabra también que hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corroen, donde los ladrones no minan, roban ni hurtan. Gloria a Dios, lo espiritual tiene más valor que lo físico. Por eso es que Dios dice que es difícil que los ricos entren al reino de los cielos, que es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja. No es porque Dios se oponga a que tengamos cosas materiales y físicas, no, porque estamos llamados a reinar y a gobernar, pero sí está en contra de que nuestra confianza esté en los bienes materiales, en las cosas físicas, porque todo lo físico se hizo de lo espiritual. Tenemos que tener nuestra confianza en las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que no se ven. Gloria a Dios. No hay razón para dudar de que si hubiese estado dispuesto a desprenderse de aquellas cosas, Jesús le habría dicho que las guardara. Claro, Dios no necesita nada. Dios no necesita nada físico de nosotros. Simplemente necesita es que nuestra confianza esté puesta en lo espiritual. Porque Dios nos ama y Dios quiere que estemos cimentados y arraigados en lo verdadero, en lo espiritual. En esta ocasión Jesús le exclamaba y exponía que es difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, era porque el joven rico de este pasaje de Marcos 10, 17 al 27, o sea, había guardado los mandamientos de su juventud, tenía ciertamente una conducta intachable. Pero entonces Dios le dijo, bueno, Dios le amó, ¿me entiendes? Porque, claro, porque oye, el que cumple y guarda la palabra de Dios, Dios lo ama. Dice la palabra que Jehová mira, que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones.
Entonces Dios le amó, claro, porque había guardado los mandamientos de su juventud, era un hombre piadoso, que vivía conforme a su palabra. Pero le dijo, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque quería probar que su confianza no estaba puesta en las cosas físicas, sino en las cosas espirituales. Pero entonces como el joven rico le vio con pesar y se fue, fue porque prefirió las cosas físicas que las cosas espirituales. O sea, prefirió lo efímero, lo superficial, lo que no tiene valor en realidad delante de los ojos de Dios, que es lo físico. Gloria a Dios. Y esperando que nosotros podamos aprender de este pasaje, de este episodio de la Biblia. Que no pongamos nuestras confianzas, que no pongamos que nuestro anhelo no sea adquirir cosas físicas, ¿me entiendes? Sino con las cosas espirituales. Gloria a Dios. Este episodio constituye un ejemplo triste de lo que puede pasar cuando la gente pone su confianza en los bienes materiales, en vez de depositarla en Dios, quien las da. Dios da todo. Yo todo lo que tengo no es porque yo he sido habilidoso, sino porque he hallado gracia delante de los ojos de mi Padre, de mi esposo, de Jesús. Entonces, Él ha tenido misericordia de mí, me dio mi casa, me dio mi esposa, me dio un hijo, me dio una familia. Esto es mi primer ministerio, es mi casa. Yo tengo que tener la mayordomía y el cuidado de mi casa primeramente para que Dios pueda entregarme una responsabilidad en la iglesia. Yo debo ser ejemplo primeramente en mi primer ministerio, que es mi casa. Por eso es que dice la palabra que el que no provee para las necesidades de su casa es peor que un incrédulo. Claro, porque si usted no ama su casa, si usted no ama su familia, si usted no ama todo lo que Dios le ha dado, entonces está descalificado para la obra del ministerio de parte de Dios. Porque ¿cómo Dios le va a entregar su mayordomía a alguien que no tiene un sentido de pertenencia? Gloria a Dios. Vamos por el punto 6. Las riquezas son una responsabilidad. Primera de Timoteo 6:17. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Este versículo aclara mucho del mal entendimiento que existe acerca de la adquisición o posesión de bienes materiales. Pablo nos dice que no confiemos en lo incierto de las riquezas. No confiemos en lo incierto de las riquezas. Aquí la palabra esperanza, del griego el piso, significa esperar. O tener una esperanza de algo. Nosotros no debemos depositar nuestra esperanza en las riquezas o esperar que ellas nos traigan seguridad o liberación.
¿Por qué el apóstol nos dice eso? Porque las riquezas son en verdad transitorias, son físicas. Las riquezas son un ratico, como Job. Yo digo como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. Los valores cambian y las riquezas terrenales representan solamente un valor pasajero. Lo que tiene valor ahora podría no tener valor mañana. De ahí que lo sabio sea depositar nuestra confianza, es decir, nuestra esperanza solamente en Dios, solamente en Dios, el dueño de las riquezas, solamente en Dios. Gloria a Dios. Creer que Él pasará, creer que Él hará provisión para nosotros. Aún más, nunca debemos permitir que la posesión de las riquezas nos haga pensar que somos mejores que los demás. No, que la vida es el resultado de... El éxito se define por los resultados. Bueno, ciertamente tiene parte de la razón ese dicho muy mundano, que el éxito se define por los resultados. Yo soy un hombre de éxito, pero no es por mí, no es por mis propios méritos, es porque Dios ha tenido misericordia de mí y ha estado conmigo. Dios me ha guardado y me ha guiado, porque la gloria como tal es de Dios. El éxito como tal es la cantidad de cosas que pudimos haber superado con el simple y el único objetivo de agradar y de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese usted mi persona. Yo en otro tiempo era un antisocial. Un antisocial que vivía con costumbres que no le agradaban a la sociedad actual, al mundo como tal. O sea, entre comillas, porque me drogaba, porque bebía, tomaba licor, fumaba. Sí, bueno, fornicaba, tenía malas actitudes mentales en mi corazón, mas Dios pudo limpiar, dice la palabra en el Salmo 119:11. ¿Y cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Yo he hecho de esta palabra mi estilo de vida. Y es por eso es que yo le digo a la persona, que la persona dice, no, que ¿cuál es tu religión? Le digo, el evangelio no es religión, es un estilo de vida. Yo asumo toda la conducta y la personalidad que está aquí plasmada, que es de mi Padre, de mi Creador, de mi Jesús, de mi esposo, de mi marido, de mi hombre, de mi Salvador. Yo asumo toda su conducta, toda su personalidad, todo su carácter, lo asumo como propio. Mas Él, dice la palabra, que yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que se va a perfeccionar en mí, porque yo por mis propias fuerzas y por mis propios esfuerzos, por mis propias ganas, no puedo alcanzar lo que espero. Pero ciertamente Dios se perfecciona en mí. Gloria a Dios. O sea, lo importante es permitir que nuestra alma sea el árbitro. Sea el árbitro, ¿por qué? Que usted pueda llenarse en el alma, es donde está el intelecto, el conocimiento, es en el alma. Entonces, cuando usted se adquiere y se llena del buen y verdadero conocimiento, que es esta palabra,
entonces su alma y valora esos principios. Entonces esos serán sus valores, así como son los míos. Entonces cuando llega un pensamiento errado, primeramente, entonces mi alma como tal, automáticamente, por estar llena de la verdad de Dios que está aquí en su palabra, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, entonces el alma puede automáticamente disertar y conocer cuál es el origen de ese pensamiento. Entonces, si el pensamiento es errado, si el pensamiento es malvado, si el pensamiento no le agrada a Dios, automáticamente mi alma lo identifica. O si le agrada a Dios, mi alma también lo identifica. Si le agrada a Dios el pensamiento, entonces mi alma le da rienda suelta a ese pensamiento. Mi alma le da rienda suelta a ese pensamiento y lo ejecuta. Porque es de Dios. Pero si el pensamiento o mi mente cabila en un pensamiento que no le agrada a Dios, entonces mi alma lo identifica y automáticamente lo desarticula y lo desarticula y lo desactiva. ¿Por qué? Porque no puedo contaminarme con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Y entonces yo debo caminar conforme a lo que Dios le agrada. ¿Por qué? Para agradar a Dios. Porque yo espero ir a la patria celestial, que es mi ciudadanía. Gloria a Dios. Vamos a continuar. O que ello nos da derecho a ejercer vamos a recapitular aquí. Nunca debemos permitir que la posesión de la riqueza nos haga pensar que somos mejores que los demás, o que ello nos da derecho a ser irresponsables o negligentes. Es una responsabilidad, una grave responsabilidad ser dueños de una riqueza muy grande. Y siempre debemos recordar que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Si Dios nos dio, bueno, en lo personal yo no tengo bienes físicos, porque como les dije, yo vengo de lo vil y menospreciado. Todo lo bueno que tengo es porque Dios me lo ha dado. Y con lo poco o con lo mucho que Dios me ha dado, trato de vivir de manera piadosa, ayudando a las personas, ayudando a todos los que están a mi alrededor. Las personas que están a mi alrededor es porque Dios las puso ahí para que el trabajo del líder como tal es llevar a sus seguidores hacia el nivel donde Él está. Así como Jesús, siendo hombre, su objetivo era llevar a los apóstoles, a sus seguidores, al nivel donde Él estaba. Y ciertamente lo logró, porque hoy en día, en ese tiempo, los apóstoles hicieron las mismas obras que Él hacía, porque el Señor Jesús sanó, libertó, hizo una cantidad de milagros en la tierra. Y cuando abandonó el mundo físico, cuando murió físicamente el Señor Jesús y resucitó, Él delegó esa responsabilidad a los apóstoles, la cual se continúa hasta el día de hoy a sus seguidores. Bueno, ese es el sentir que Dios pone en mí. Yo tengo que transmitir a los seguidores, a las personas que están al alcance de este humilde video, a las personas que están al alcance de este humilde medio,
tengo que llevarlos a nivel donde Dios me colocó a mí. Sacarlos de donde yo estuve en otro tiempo y ayudarlos a conocer a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que mi finalidad, la finalidad de mi vida como tal, la que Dios me ha transmitido, es que yo vengo de lo vil y menospreciado, como le dije antes. Yo fui un delincuente, yo fui un drogadicto, yo fui indigente, yo fui tantas cosas que la sociedad me rechazaba. Bueno, hoy en día hay muchísimos indigentes, muchas personas que son antisociales, hay muchísimos drogadictos. Y entonces mi trabajo como tal, si Dios me sacó de ahí, yo tengo que dar por gracia lo que yo recibí por gracia. Entonces mi trabajo y mi función, lo que Dios me ha transmitido, que yo tengo que hacer es ayudar a las personas que están en la misma condición que yo estuve. Entonces por eso es que Dios me puso en mi sentir establecer una fundación, que hoy en día una de mis razones de este ministerio. Mi fundación como tal se llama Fundación Labradores del Reino y ayuda a personas con problemas de conducta, alcohol, droga, niños de la calle, infancia desasistida. La fundación como tal tiene alcance para establecer ambulatorios, para establecer hasta instituciones educativas. Lo que pasa es que Dios como tal no ha permitido que, que lleguen las finanzas o no he encontrado, o yo no he encontrado, ¿me entiendes? El punto en donde Dios va a liberar las finanzas sobre el ministerio. Entonces cuando las finanzas lleguen al ministerio, cuando las finanzas llegan a mi vida, entonces yo voy a establecer una iglesia. Yo tengo, yo soy el administrador de las riquezas de Dios. Dios me permitió administrar un espacio de tierra allá en un lugar por aquí que se llama Merecure, donde hicimos los retiros de la Iglesia Pentecostal Unida este año. Y en esa iglesia, en ese lugar yo quiero establecer una iglesia, edificar una iglesia física. Quiero establecer un instituto bíblico, quiero o sea, eso es lo primero, establecer una iglesia, un instituto bíblico, para que la gente pueda abandonar la pasividad y pueda hacerse y pueda apropiarse de las verdades que están aquí en su palabra, que son para nosotros, para los seres humanos. Porque dice la palabra que de tal manera, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió, se despojó de su gloria y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a Dios le ha placido que nosotros podamos conocerle a través de la locura del Evangelio. Porque dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso es que es difícil que una persona pueda reconocer la supremacía y la autoridad de Dios en lo espiritual. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Y entonces no puede filtrar, no puede percibir, no puede metabolizar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un bloqueo en su espíritu. Gloria a Dios. Por eso es que es necesario que Dios le plació que pudiésemos extender y expandir su reino a través de la predicación. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso es que le predicamos a toda persona.
Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, a nivel local, en Samaria, transcultural, en Judea, a nivel nacional, y hasta lo último de la tierra, a nivel internacional. O sea, todo está en el nivel de entrega que usted pueda ofrecerle a Dios. Entonces Dios le va a expandir según su crecimiento, según su alcance, según su espiritualidad. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima entrega.